Welcome to Garifuna American Heritage Foundation United GAFU channel. Today, we decided to pay a visit to Lafayette Park in Los Angeles for the Feria Cultural, the cultural fair organized by the Guatemalan community in Los Angeles. There were arts and crafts, food galore, all kinds of food from carne asada to chorizo, garnachas, enchiladas, chile relleno, and the whole variety of traditional food from Guatemala. This is at the opening of the event where they are bringing the flag, and the flag is being carried by local artists as well as musicians who came from Guatemala, members of Miseria Cumbia Band, and others. And at this point, they will be playing the protocol music for the carrying of the flag, and it will go on top of the stage where they will be doing a series of events such as singing of the national anthem and, of course, the welcoming of all the artists. One of the things we noticed during this festival is that they included the different communities from Guatemala. We're talking about the different departamentos or states. There's 22 of them, and each one of them was represented here. They were represented by a queen. Each departamento had a queen. Also, we visited the Red Migrante stand. The Red Migrantes is right here. The president is Walter Batres, and he was showing us that Garifuna people are represented as well. So he had outfits, costumes, and of course traditional clothing from different communities in Guatemala of the Mayans, including Garifuna. These artifacts right here are the ones that were picked up from the desert, belongings from the people who crossed the border between Mexico and the United States illegally, and a lot of these artifacts were found with money in them. These beautiful carvings are made out of wood, and this is recycled wood that the artist Mr. Monterroso is able to create. Look at this beautiful art. The local products from Guatemala. That was Ron Zacapa, XO. And of course, you have great food. You could see the variety of food from chicharrón, yuca con chicharrón, chucos, pupusas, chile rellenos, carne asada, garnachas right here. Look at that. It's so delicious. Cheryl and I were able to share one plate, and there is Cheryl right there, the president of GAFU, enjoying the garnachas. So delicious, right, Cheryl? Nice. The food was so delicious that we ended up buying another plate later on, carne asada and chorizo, to enjoy this delicious food that we don't eat every day. Cheryl had a great time buying purses, t-shirts, shorts, all with the emblem of Guatemala and of the Mayans as well. This is the protocol right here. The organizer, Mr. Rene Paniagua,
is cutting the ribbon to open the first Feria Cultural Chapina in Los Angeles, Lafayette Park. Let's listen. Dice que una feria sin una reina no es feria, ¿verdad? Pues voy a tener la oportunidad de tener nuestra primer feria cultural guatemalteca, el cual la tenemos aquí presente, y me gustaría que le dieran el aplauso y le voy a poner su coronita. Formalmente ya es una reina, pero ahorita ante todos ustedes la vamos a declarar la primer feria cultural guatemalteca 2022. Gracias por esa aceptación. Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecer. Inaugurada. Buenas tardes a toda la audiencia de Garífuna Heritage Foundation United. Mi nombre es Ronnie Figueroa, como vicepresidente y como cofundador de la organización Garífuna. También tenemos mucha gente inmigrante, no solamente del departamento de Izabal, sino Garífuna, gente Garífuna que viene de la capital y de otros lugares, porque ya no solamente se encuentra Garífuna en Izabal ahora. Más de 21,000 guatemaltecos de la etnia garífuna en todo el país, aparte los que están aquí en la mayoría en Nueva York, seguido por Los Ángeles, Houston, Seattle, y tenemos el orgullo y el honor de tener aquí al señor comisionado de Conamigua, al señor Raúl Eduardo Berrío Ramírez, a quien pues, hemos hecho la petición acerca de ciertos asuntos de lo que la comunidad garífuna sufre en cuanto por el tema, ¿verdad?, de también ser inmigrantes, y no todos tienen papeles. Hay muchos que todavía están indocumentados, pero tienen el derecho de estar en este país. Así es de que gracias por estar aquí con nosotros, venir a representar a Guatemala, más que todo a la comunidad inmigrante. Muchas gracias, Ronnie. Para mí el honor es mío el estar con ustedes, el poder compartir, el abrirme el espacio para que yo pueda tener ese acercamiento con los líderes, los y por supuesto, pues nosotros dentro de nuestro mandato para el 2017 está coordinar y definir las estrategias de las instituciones para tomar en cuenta las observaciones para poderlas realizar. Hay un compromiso, hay buena voluntad política por parte de estamos solicitando esfuerzos para agilizar esos trámites que tanto han señalado los líderes migrantes, y estamos comprometidos para que sea lo más rápido posible. Tenemos una labor al frente de la institución que has llevado a esta comunidad garífuna, que como yo bien lo digo, están guatemaltecos en el exterior que llegan a ser guatemaltecos y que van a defender sus derechos. Le agradezco y te felicito por buena labor. Muy amable, gracias. Eso es lo que hace él. Así que cuando necesiten un carro, todos los que tienen Instagram ahorita, síganlo en el Instagram, @Antonio el Moreno, como acaba de decir él es de Guatemala, para que él les pueda ayudar a conseguirse un carrito si no tienen un carro, o tienen uno ahorita que lo quieren intercambiar. De eso se trata él también con él. Él les puede ayudar. Síganlo ahorita, @Antonio el Moreno, y me dan una seguida también a mí, @DJ Eddie1 de Mega 96.3. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los chapines. Luchemos, hermanos, por unir Centroamérica. Buenas tardes a toda la audiencia de la comunidad garífuna de GAF. Tenemos con nosotros el cónsul general de Guatemala en Los Ángeles. ¿Por qué no se presenta ahí, señor? Gracias. Muchas gracias, Ronnie. José Arturo Rodríguez, cónsul general de Guatemala. Un gusto saludar a toda la comunidad garífuna que nos escucha. Desde acá de Los Ángeles les mandamos un cordial abrazo y les deseamos todo lo mejor. Creo que es muy importante de que usted, como cónsul de Guatemala en Los Ángeles, se haga presente a estos eventos, que son eventos para la comunidad. Los felicito porque no todos han sido así. Ese acercamiento que usted tiene hacia la comunidad vale mucho y nos hace sentir muy orgullosos porque nos sentimos representados. Esperamos verlo también el próximo fin de semana en el otro festival que va a haber allá en Linwood. Porque nosotros también Muchísimas gracias, es parte de nuestra labor, pues apoyar a la comunidad en todas estas actividades de promoción cultural, promoción económica también, así que nos sentimos muy afortunados, muy dichosos, todo lo contrario, honrados de estar acá participando. Agradecemos todas las invitaciones. Lamentablemente el próximo fin de semana no voy a poder estar personalmente en Linwood por un consulado móvil que tenemos que hacer en Las Vegas,
pero va a haber representación del consulado. Nuestro consejero comercial va a estar por ahí. Miren estos Que trajes, la pasen bien, que disfruten con la familia. trajes de Gracias, paso de muy cada amable. departamento. Estamos aquí en el Festival Guatemalteco, la feria que se llevó a cabo el día de hoy 18 y mañana 19 de junio. Es el primer festival y está muy bonito. Y tenemos a nada más y nada menos que a Walter Batres. Vamos a bailar porque la música. Un gusto estar acá con los hermanos garífonas. Bienvenidos, esta es la primera Feria Cultural Guatemalteca en la pequeña Centroamérica. Hay un derroche de cultura inmenso. Allá tenemos los vestidos garífonas, los caracoles del Caribe, ropa, hasta el traje del Conde Drácula trajeron los muchachos otro día. Pero tenemos una pequeña exhibición de los objetos que encontramos en el desierto cuando vamos a dejar agua. También hay dibujos que hicieron los niños que están en los centros de refugio en México. Así es que estamos felices y contentos de traer un poco de activismo a la Feria Cultural. Walter Batres, presidente de la Red Migrante Guatemalteca, y tiene un stand aquí en la feria, en este festival, este fin de semana. Gracias, Walter. Bienvenidos.